Bienvenidas y bienvenidos a todos. Eh, es un placer para nosotros como facultad, como Instituto de Ciencias de la Educación y como programa de magíster y de la Escuela de Graduados de la misma facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, contar con dos personas que en lo personal son bastante cercanas y queridas, tanto por las relaciones personales como por su productividad y testimonio y militancia. Es una oportunidad que queremos aprovechar para inaugurar una forma distinta, una forma otra de desarrollar nuestro magíster y nuestros procesos educativos. Por eso mismo hemos invitado a Alberto Moreno Doña, ¿no es cierto? Una persona que muchos de ustedes ya conocen y el martes recién pasado estuvo con nosotros en otro diálogo, y a la profesora Karina Ochoa, que Alberto la va a presentar en virtud de discutir, conversar, dialogar sobre este nuevo contexto, ¿no? Alberto, te dejo toda la dirección de este evento. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, lo primero, en términos poco formales, decir que, bueno, ustedes saben que para mí es un verdadero placer volver al sur, aunque sea a través de este medio. Es un regalo volver a verlos, ya lo vi a muchos de ustedes la semana, y lógicamente ver caras tan conocidas como las que estoy viendo en estos momentos. Muy buenas tardes, Karina. Bienvenida a este espacio a la a la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, el sur del país. Y bueno, comentarte a ti y a todos que para mí en lo personal es realmente relevante estar aquí en este magíster, y más aún si es para presentarte a ti, ¿no? A presentar a nuestra invitada. Pues yo no tengo duda de que de alguna manera cuando uno lee o escucha a Karina en sus diferentes escritos, en sus diferentes intervenciones, siempre te deja como invitado a, vamos a usar un concepto que hablamos antes, a sentipensar otros haceres, ¿no? Y lógicamente eso es de agradecer. Para todos y para todas comentarles, o para quienes no la conozcan, comentarles que Karina Ochoa es feminista, académica y activista mexicana, doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, es parte del Sistema Nacional de Investigadores en México y actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Unidad Azcapotzalco. Ojalá que lo haya dicho bien, Karina. Sí. Y, y además forma parte del colectivo La Guillotina. A mi modo de entender, es una de las representantes más relevantes del debate actual sobre los feminismos descoloniales. De manera muy breve, comentar que en el 2018 participó de los libros, específicamente conceptos claves en los estudios de género y de lo poscolonial a la descolonización, genealogía latinoamericana, y en 2014 fue coeditora de un libro que está en las redes, ¿cierto?, que se titula Tejiendo de otro modo, feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Y yo lo sugiero, y además sugiero un libro que salió el año 2019 en editorial ACAL, titulada Miradas en torno al problema colonial, pensamiento anticolonial y feminismos descoloniales en los sures globales. Yo creo que ya los títulos de los libros de alguna manera invitan, al menos por curiosidad, a adentrarse en eso que nos quieren plantear. Hoy, en esta actividad, vamos a tener la oportunidad de conversar con Karina en relación a la temática o, o relacionando las temáticas de colonialidad y feminismo. Yo creo que es importante decir que la educación en su sentido más tradicional y probablemente en su expresión colonial, como podría ser la institución escolar, no ha sido el tema de desarrollo de Karina. Yo creo que eso es importante decirlo. Pero si asumimos nosotros que la educación, si asumimos que la educación, más allá de esa expresión colonial, es un proceso de construcción de modos de ser y sentir en el mundo, entonces en lo personal no tengo dudas de que la invitada, de que Karina
va a alumbrarnos y va a ayudarnos a pensar esos fenómenos educativos. Esto no lo dice Karina, esto lo digo yo. Yo creo que Karina no es una intelectual, pero no una intelectual de escritorio, sino es una intelectual con una amplia experiencia en el trabajo con las comunidades rurales indígenas. Y yo creo que eso le permite, de alguna manera, adentrarse en el conocimiento desde otros derroteros. Les voy a sintetizar cuál va a ser la dinámica de la actividad, ¿no? En un principio yo le voy a realizar 2 preguntas a Karina como la excusa para que ella pueda desarrollar parte de sus ideas, de su trabajo. Y mientras tanto, yo les invito a todos y a todas a que puedan ir escribiendo en el chat las preguntas que puedan ir surgiendo durante la exposición de Karina. Una vez que termine Karina el desarrollo de esas 2 preguntas, que va a tener 20 minutos para cada una de ellas, voy a empezar a realizar las preguntas que ustedes hagan a través del chat. La idea es que la actividad no dure más de 1 hora y media, por lo tanto, a las 14:40 horas chilenas, debiéramos estar concluyendo esta actividad. ¿Comencemos, Karina, entonces? Sí, sí, Perfecto. pues primero agradecer el espacio, agradecer a todos los compañeros y compañeras de la Universidad Austral de Chile la invitación. Creo que es una enorme oportunidad para mí de poder dialogar. Creo que lo más relevante de estos espacios es justo lanzar temas que puedan ser puntos de conversación. Y en ese sentido, pues ojalá que, sobre todo en la última parte donde podemos hacer el intercambio con el chat, pues hagamos ese cruce de reflexiones comunes, ¿no? Y bueno, pues no sé si quieres formular la primera pregunta. Sí, claro. Claro. Solo quería como agradecer a cada una y a cada uno de ustedes esta posibilidad. Para mí, en estos espacios siempre tengo la posibilidad justo de lanzar bombas y de ver cómo esas bombas van siendo recepcionadas, van siendo tomadas y al mismo tiempo cómo van generando conversaciones, ¿no? Entonces voy a hacer algunos planteamientos que van a ser seguramente polémicos, pero la idea justo de que pueda lanzarlos y que sean polémicos es que podamos hacer la conversa. Perfecto, Karina. Me parece maravilloso que podamos lanzar alguna que otra bomba en la inauguración de este programa de Magíster. Empecemos contextualizándonos un poco a la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, ¿no? Si uno asumiera estos tiempos que llaman de COVID-19, ¿no? Uno podría asumir, y en algún momento te lo he escuchado, que estos tiempos algo nos están revelando, ¿no? Y ese algo que nos pueda revelar, al menos yo lo entiendo como una muestra de la necesidad, ahora más que nunca, de pensar el acontecimiento social, de pensar el acontecimiento político y también pensar nuestras cotidianidades desde ciertos posicionamientos descoloniales, ¿no? Y lo planteo, este posicionamiento descolonial, no como una moda o como un gusto, que también es una crítica que se ha hecho, ¿no? Sino principalmente como una necesidad. En este contexto, ¿podrías ayudarnos a entender la relevancia del pensamiento decolonial en el sistema mundo actual en el que nos encontramos? Sí. Bueno, pues lo primero que quiero plantear es algo que ya he ido formulando en algunas conversaciones y que justamente me gustaría plantearlo para ver también, o sea, cómo lo están pensando todos y todas ustedes y que yo también pueda tener procesos de entendimiento a través de un diálogo, porque el entendimiento y el conocimiento no se construye desde el soliloquio de nuestra reflexión abstracta, sino desde la posibilidad de las conversaciones. Normalmente no damos crédito quienes hacemos este tipo de ejercicios de presentarnos como los pensadores o las pensadoras de tales corrientes. No solemos dar crédito a todas las personas que hacen posible que hagamos estos procesos de reflexión. Entonces, un primer planteamiento que quiero hacer: el conocimiento no se hace en aislado, generalmente lo hacemos todos y todas, o por lo menos en mi experiencia, desde procesos de diálogo, en donde no solemos dar crédito con quienes dialogamos, porque a veces ni nos enteramos con quienes dialogamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora en esta plataforma puedo ver sus nombres, pero muchas veces cuando estamos en un auditorio, pues no nos enteramos de quiénes son esos otros con los que conversamos y que al final nos devuelven, o sea, el reflejo de nuestra propia reflexión y nos permiten realmente construirla. Entonces,
en la medida en que el conocimiento es una construcción colectiva, y que yo asumo que ese proceso de construcción de conocimiento es parte también de mi experiencia con otros y otras que están en estas conversaciones, pues quiero lanzar una primera idea. Esta primera idea tiene que ver con cómo estamos entendiendo lo que hoy sucede a través de lo que llamamos el escenario COVID. Porque además, y de ahí voy a ir a la pregunta concreta de de cuáles son las contribuciones del pensamiento descolonial, digamos, a lo que hoy estamos viviendo y a la posibilidad de construir otras posibilidades, otras realidades que no son necesariamente las que existen hoy. Y lo primero que quiero plantear tiene que ver con esto que decías, Alberto, la idea de que el escenario COVID o el COVID, más allá de su efecto, digamos, sanitario, ha venido a revelar los efectos reales de un sistema que es el sistema mundo moderno colonial. El planteamiento de algunos compañeros y compañeras que yo he ido observando en ciertos espacios de reflexión, plantean, por ejemplo, que el COVID está revelando la crisis del sistema capitalista o la crisis del sistema mundo moderno capitalista, ¿no? Que estamos en un momento de crisis tal que pareciera que ya no hay más posibilidad de que el sistema se mantenga. Y hay toda una discusión en torno a la crisis del sistema a raíz de del escenario que genera este virus llamado COVID-19, ¿no? Yo planteo, a diferencia de estas ideas, yo me pregunto y planteo si realmente estamos ante un momento de crisis del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me tocó en la década de los 90 escuchar justamente también estos discursos que decían, con toda la entrada del neoliberalismo, de estamos ante la crisis del sistema, la caída del muro social, del muro de Berlín y de la caída del bloque socialista en el 89, hablaba justamente de la apertura directa al sistema capitalista y de la imposibilidad de buscar otras opciones, pero muy pronto, por ejemplo en México, con el levantamiento zapatista en el 94, de repente decíamos, pues no está pasando, y entonces el EZLN viene a poner en crisis al gobierno mexicano, y hubo momentos en el 2000 y en otros momentos donde se ha hablado de la crisis del sistema, como si el sistema estuviera a punto de un colapso tal que lo va a llevar al derrumbe. Y no es un debate nuevo. Si nosotros hacemos una como rememoranza de las discusiones clásicas marxistas, pues esta idea de que el sistema va a llegar a un momento en el que no se va a poder sostener porque va a crear, digamos, contradicciones tales que se va a poner en crisis, pues nos podría llevar a pensar que estamos en ese momento, ¿no? Sin embargo, yo lo que creo es que el sistema no está en crisis, que el sistema, y lo que nos revela el COVID, es que está en su mayor apogeo. Es decir, que el sistema ha llegado a su mayor momento de eficacia y a su mayor momento de éxito, y lo que ha hecho el COVID ha sido revelar los efectos reales de este sistema. O sea, el COVID lo que ha hecho es quitar los velos y revelar en todas las dimensiones de la existencia o de la vida que los efectos del sistema moderno capitalista colonial pues son estos, que son sus efectos y no es una crisis del sistema. Yo en un primer momento decía que el virus había revelado las patologías del sistema, pero cuando hablamos de patologías estamos hablando de que el sistema está enfermo. Y hoy veo que el sistema no está enfermo, que está la locomotora a la mayor velocidad que ha podido llegar históricamente, ¿no? Desde hace 500 años. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo podemos entonces entender esto que llamamos crisis? Porque el sistema no está en crisis en el sentido de que el sistema está en crisis. El sistema lo que está mostrando ahora es su gran eficacia. Y esto ya lo veían intelectuales, lo veían pensadores, pensadoras desde hace mucho tiempo. Yo pienso, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt, que desde hace tiempo nos hablaba, por ejemplo, Walter Benjamin, de cómo pues, el sistema estaba dando muestras de un proceso de fetichización absoluta, que la diferencia hoy es que con el COVID todos y todas los podemos ver, no solamente los grandes intelectuales, o los grandes pensadores y pensadoras visionarios de las épocas, ¿no? O sea, hoy el escenario COVID lo que ha mostrado ante todos y todas es que
son los efectos del sistema. Esa es la gran diferencia entre diferentes, digamos, épocas en las que ya ciertas personas veían justamente los efectos del sistema, pero que los considerábamos visionarios, ¿no? Porque no todos podíamos verlo, pero hoy lo que está pasando es que con el COVID todos y todas lo pueden ver. O sea, hasta mi abuelita lo puede ver, ¿no? El otro día platicaba con una colega y me decía, mi hermana, que ha sido tan conservadora, hoy se ha vuelto más radical que nunca, ¿no? Porque como está viendo todo lo que está pasando, hoy está en una posición tal en la que nunca se hubiera imaginado esta amiga que una mujer tan conservadora pudiera estar, porque está siendo muy radical en su mirada de lo que está pasando hoy en el mundo. Bueno, todo este antecedente para plantear algo que tiene que ver justamente con el debate descolonial. Al plantear que no es que el sistema esté en crisis en sí mismo, la pregunta siguiente es, ¿qué es lo que está en crisis? Y yo creo que aquí lo que está en crisis o lo que se ha puesto en crisis o lo que el sistema ha puesto en crisis son todos los ámbitos de la posibilidad, donde se genera la posibilidad de la vida. Este sistema moderno colonial es un sistema que se ha estructurado desde la lógica de la política de la muerte. Y aquí el debate de colonial puede darnos muchos elementos para entender cómo se ha configurado este sistema. ¿Por qué? Porque el debate de colonial plantea algunas tesis básicas que nos ayudan a entender cómo se configura el sistema mundo moderno colonial. La primera tesis que recuperamos con Dussel es que el nacimiento de la modernidad no se da a través de los procesos europeos de la Ilustración, la Revolución Francesa. O sea, Dussel lo que plantea es el nacimiento de la modernidad surge como subjetividad a partir de 1492, en el momento en que Europa se puede mirar a sí misma a través de un otro, que somos nosotros, los pueblos llamados latinoamericanos, que es inferiorizado y que le permite como espejo a Europa mirarse desde un lugar de superioridad. Eso es lo que nos dice Dussel. 1492 es el nacimiento de la modernidad porque Europa, por primera vez, es Europa medieval, que antes de 1492 estaba cercada por el mundo musulmán, porque la Europa cristiana fue la periferia del mundo musulmán durante siglos. Si nosotros pudiéramos ver un mapa, se darían cuenta que desde el siglo VII hasta el siglo XIII, el crecimiento del mundo musulmán es impresionante. Además, un mundo que tiene centros culturales y centros económicos y comerciales súper impresionantes. Y entonces, esa Europa cristiana que nosotros conocemos, por eso hablamos de la Edad Media o del oscurantismo medieval, ¿no? Porque se queda cercada al sur por el Al-Andalus, que en un primer momento ocupó el territorio de lo que sería hoy el sur de Francia y gran parte de España, al norte de África, en la parte del Magreb, o sea, Argelia, se me fue ahorita Marruecos, pero también la parte de Egipto, Líbano, etcétera, pasando por la parte de donde estuvieron los otomanos después, o sea, toda la parte de Turquía, bajando lo que era Persia, Mesopotamia, y el mundo musulmán llega hasta Asia con todas digamos, ¿cómo se les llaman? Bueno, con todas las campañas que se hicieron hasta Filipinas y llega justamente hasta la Asia Central. Para el siglo XI y XII, lo que vemos en el mapa es que el mundo musulmán se había expandido por todo lo que era el mundo conocido prácticamente, y Europa, la Europa que hoy conocemos como Europa, que es esa Europa cristiana, pues se había convertido en la periferia de un mundo que estaba en una producción epistémica, en una producción comercial, en una producción cultural, filosófica impresionante. Una muestra de ello pues es la Biblioteca de Córdoba, ¿no? Que cuando se hace toda la campaña militar de lo que llamamos la Reconquista, cuando llegan los españoles al califato de Córdoba, pues se encuentran con una biblioteca que tenía más de 5,000 libros. O sea, estamos hablando de un mundo que producía conocimiento. Entonces, ¿qué pasa en 1492? Y este es un aporte del debate colonial. Lo que nos dicen varios de los teóricos del debate colonial, particularmente Dussel, es que por primera vez con la caída del sultanato nazarí de Granada y con la posibilidad de que la corona de Aragón y Castilla puedan salir por vía marítima para engancharse a todo el proceso naval
¿no? Que no tenían porque estaban cercados, se genera la posibilidad de que Europa llegue a lo que llamamos hoy América y que Europa se pueda mirar por primera vez, no como ese sujeto cercado, como ese sujeto periférico del mundo musulmán, sino que por primera vez frente a ese otro, que son los pueblos americanos, se pueda ver en un lugar de superioridad. Y eso no solamente genera un impacto sobre las poblaciones que serían colonizadas, sino que genera un impacto en la reconfiguración de la figura del mundo. Entonces, sobre esa tesis, los planteamientos, no estoy diciendo nada nuevo, o sea, esto ustedes lo pueden revisar en la literatura del pensamiento descolonial, pero lo que quiero decir es que a partir de este planteamiento que formula que la modernidad no se construye a partir de un proceso exclusivo de la sociedad europea que se desarrolla económicamente y que da origen al capitalismo, sino que se produce a través de un proceso donde hay una alteridad que es negada y que no es descubierta, sino es encubierta. Entonces podemos entender cómo el sistema mundo moderno colonial se empieza a configurar a partir de patrones de dominación que no solamente reestructuran las lógicas de las poblaciones que fueron colonizadas, sino las lógicas del mundo entero. Este planteamiento, que es básico, nos ayuda también a entender que lo que dicen algunos teóricos del giro decolonial es que la segunda modernidad, que sería la modernidad que se genera a partir de la Ilustración, etcétera, etcétera, tiene como antecedente algo que es la historia negada de la modernidad. Es decir, si la segunda modernidad, esa modernidad que hemos conocido como la modernidad ilustrada, que nos prometió emanciparnos y que prometió al hombre y a las mujeres, bueno, a las mujeres no tanto, porque si vemos la historia era fundamentalmente a los hombres, les promete el camino de la emancipación y de la liberación a través del uso de la razón, lo que devela o lo que muestra el debate colonial es que antes del ego, del cogito ergo sum, del pienso luego existo cartesiano, existió un conquiro ergo sum, es decir, un conquisto luego existo. Y que ese conquisto luego existo es el antecedente o la base primigenia de lo que sería el proyecto moderno ilustrado. Entonces, si nosotros partimos de esta idea, la modernidad nace en 1492, entonces podemos ver que en este proceso de 500 años se ha ido configurando un sistema mundo que se basa sobre patrones de dominación donde la dimensión racial, el elemento de la racialidad, es la que organiza y jerarquiza, por un lado, a las sociedades que fuimos colonizadas, ¿no? Y por otro lado, la línea de lo racial es lo que organiza también al sistema mundo moderno colonial. Esto lo dice Aníbal Quijano cuando plantea el tema de que la división, digamos, Aníbal Quijano nos plantea tres elementos: el elemento racial, el elemento de la división internacional del trabajo y el elemento de género, ¿no? Pero un elemento básico es cómo la cuestión de la raza se convierte en el elemento central de la reorganización de las jerarquías sociales de las comunidades, de las colectividades que fueron colonizadas. Pensemos como en la colonia, no sé en el resto de los países, pero en México, por ejemplo, en la primaria, en la educación básica, nos enseñaban en una monografía todos los estamentos raciales que existían en la colonia, ¿no? Entonces nos enseñaban, por ejemplo, el mestizo, ¿no? Que era la India con el español, y luego te hablaban de toda la escalera racial que fue la que organizó a las comunidades o a las sociedades coloniales, ¿no? Entonces la raza se convierte en el elemento de distinción social que va a organizar a las poblaciones que fueron colonizadas, pero aquí lo relevante es que la raza que organiza estamentalmente y racialmente a las sociedades en la colonia, en América, no solamente es el elemento de organización de esas sociedades coloniales, sino es el elemento de la organización mundial, del sistema mundial, ¿no? Que esto es o sea, yo estoy diciendo cosas que muy probablemente todos y todas conozcan, pero estoy haciendo el recorrido para hacer el planteamiento sobre lo que está pasando hoy y qué significa el escenario COVID hoy y cuáles son los desafíos. Yo sé que me queda poco tiempo de los 20 minutos que había, prácticamente 6 minutos, pero sí quiero hacer este recorrido para ir haciendo el planteamiento. Esta línea racial, Ramón Grossfogel la ubica en una
digamos, en un diagrama o en una ecuacioncita muy básica recuperada de Fanon, que es la idea de la zona del ser y la idea de la zona del no ser. Es decir, este sistema mundo moderno colonial que se estructura a partir de las diferencias raciales y que se estructura internamente a las comunidades colonizadas o sociedades colonizadas, pero que también estructura al mundo, al sistema mundo moderno colonial, por eso no es solo capitalista, sino es colonial, se formula a través de un mapita que es que esta línea divisoria de la condición racial va a separar las zonas del ser y las zonas del no ser. Quizá estoy siendo muy abstracta, pero voy a dar un ejemplo muy claro. A partir de 1519 o 1520 más o menos, el tema de la esclavitud se asocia por primera vez al tema de la raza. La esclavitud ha existido muchas veces. Si nosotros hacemos un recorrido antes de 1519, los procesos de esclavitud existían en la historia, pero por primera vez en el siglo XVI se asocia la condición de esclavitud con un color de piel, porque antes la esclavitud estaba generalmente asociada a otros procesos, por ejemplo, a los procesos de las guerras. Generalmente se esclavizaba a las poblaciones que eran derrotadas en la guerra. No importaba si fueras amarillo, verde, rosa o de cualquier color, ¿no? Sí, que la tonalidad de tu piel fuera de cualquier color, porque se asociaba a la condición de derrota de guerra y a otras más, ¿eh? O sea, podemos ir viendo en el mundo históricamente cómo la condición de esclavitud estaba asociada a otras dinámicas, pero no estaba asociada a una dimensión ontológica que tuviera que ver con la condición racial. En el siglo XVI, por primera vez se asocia la condición de esclavitud a un problema de tu color de piel y se ontologiza la esclavitud. Porque se convierte en una cuestión de tu ser a través de tu condición racial. Y entonces, más allá de las guerras o más allá de las circunstancias, el que tú nazcas siendo negro o negra, ontológicamente te hace ser esclavo. Y esa es la clave. A eso me refiero con esa línea divisoria que organiza el mundo, porque no solamente esa condición de si eres humano o no eres humano a través de la línea racial, no se queda solamente en el hecho de la esclavitud, sino que es lo que constituye y forma toda la organización mundial del trabajo, toda la organización mundial de la construcción de género, toda la organización mundial de la configuración de ese sistema que se empieza a originar a partir de 1492. No sé si hasta ahí vamos bien o me estoy extendiendo demasiado. Entonces, ¿qué pasa con este proceso? Esta línea divisoria que es racial es la línea divisoria entre quien es humano y quien es no humano. Y es ontológico, o sea, esa es la clave. Esta línea divisoria, lo racial se convierte en un problema de carácter ontológico y organiza no solamente las sociedades de la organización social de los pueblos que fueron colonizados, sino la organización de toda la vida del mundo. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de ese proceso, como dice Ramón Grossfoger, la línea de humanidad, que es una línea racial, hace que haya una zona en la que, en la zona del ser, puedas constituirte como plenamente humano y en la zona de ser quedemos todas aquellas poblaciones que en la intersección entre nuestra condición racial, nuestra condición de clase, nuestra condición de género, etcétera, y donde nos cruzan diferentes opresiones, terminemos siendo sujetos que no somos sujetos. Es decir, que no somos plenamente humanos. El ejemplo de la esclavitud es una muestra, pero el ejemplo también de cómo se configura al indio y a la India a partir del siglo XVI es otra muestra de ello. Si nosotros revisamos los discursos teológicos del siglo XVI y particularmente la controversia de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, lo que vamos a ver es que ahí lo que se está disputando es si al indio se le puede considerar humano o no. O sea, otra vez la discusión ontológica. Ojo, antes de 1492 sí hay debates también
¿no? Si hay debates que tienen que ver con la disputa entre la cristiandad y la herejía, ¿sí? Porque alguien pone aquí la bula papal del 8 de enero de 1454. Y es importante decir que el debate entre cristianos y musulmanes no pasa por poner en cuestión la condición de humanidad, ni de cristianos ni de musulmanes. Por eso el concepto de herejía no es un concepto que atraviesa por la fibra del ontológico, sino atraviesa por la fibra de la creencia de quién es el verdadero Dios. ¿Sí me explico? O sea, el debate a los musulmanes no ponen en duda que sean humanos. Lo que ponen en duda es su creencia. Entonces, el problema con los musulmanes es la herejía desde la perspectiva de la cristiandad. Entonces, con los discursos teológicos del siglo XVI, y voy a ir cerrando en 2 minutos más para que no me pase del tiempo y tengamos después posibilidad de dialogar, con los discursos teológicos del siglo XVI, lo que se está discutiendo es si los indios pueden ser reconocidos como humanos o no son humanos, ¿no? Y aquí hacen una distinción entre las poblaciones negras y las poblaciones indias, porque mientras a los negros se les asigna y a las mujeres negras se les asigna un lugar de bestialidad, el debate del siglo XVI a los indios les otorgan un lugar no de bestialidad, pero de no humanidad plena. Entonces, los indios se convierten en sujetos de tutelaje español, que justifica la presencia española, porque toda la discusión tiene que ver con si se tiene que hacer guerra o no a los indios, y necesitaban construir una narrativa que justificara la presencia española en estas poblaciones. La narrativa se construye haciendo del indio un menor de edad, pero ese menor de edad no es un infante, es una mujer. Feminizan al indio, porque el tutelaje que tienen los niños, tarde o temprano, termina cuando alcanzan la mayoría de edad. En cambio, el tutelaje que tienen las mujeres es perpetuo, porque son infantas perpetuas, ¿no? Yo hablo del proceso de feminización del otro. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso ontológico que se hace con las poblaciones negras y el proceso ontológico que se hace con las poblaciones indias? Que el indio va a ser el protoobrero, es decir, no es un sujeto pleno, pero es un no sujeto productor de objetos. O sea, es en el mejor de los casos un objeto productor de objetos. Y al indio se le feminiza por eso, porque al indio se le puede explotar, en el sentido que después va a acercarnos a la idea de la explotación capitalista. No voy a entrar más en ese tema, pero lo que quiero dejar claro es que desde el debate colonial se empieza a figurar claramente este mapa entre la zona del ser y la zona del no ser, que no son zonas geográficas, sino son zonas geoepistémicas, justamente. Y entonces los sujetos de la zona del ser, que son los sujetos del privilegio de que tienen el privilegio de la blanquitud, son sujetos que ilusoriamente, y ahorita voy a explicar por qué y por qué el COVID justamente muestra esto, es que estos sujetos blancos o con privilegio de blanquitud que están en las zonas de ser, desde la modernidad pareciera que tienen la posibilidad de constituirse como seres humanos plenos. O sea, quienes están en la zona del ser, con los privilegios raciales, con los privilegios de clase, con los privilegios de género que les permiten constituirse como sujetos plenos, van a tener la posibilidad, aparentemente, porque el COVID vino a romper esta idea, justamente que es lo que quiero plantear, van a tener la posibilidad de la plena existencia. Mientras los sujetos que pasan esa línea de racialidad y a los cuales les cruzan las líneas de opresión, de raza, género, etcétera, etcétera, son sujetos que tienen ontológicamente una imposibilidad de una plena existencia. Este es el formatito que nos plantea Ramón Gros-Fogel cuando habla de la zona del ser y del no ser. Y entonces aquí va la formulación que, digamos, va más allá del aporte del debate descolonial y por el cual el debate descolonial no tiene que ver solamente con una moda, sino tiene que ver con la posibilidad de que nos permita observar las realidades que estamos viviendo y que nos permita también ir construyendo alternativas a estos procesos que hoy vivimos.
Con el COVID, yo lo que creo es que se vino a revelar justamente que el sistema mundo moderno capitalista, en su fase neoliberal, justamente ha hecho que este modelo que está aquí muestre que la línea divisoria entre la zona del no ser y la zona del ser sigue siendo una línea basada por un principio racial. Pero que la gran ilusión de este sistema es que en la zona del ser había posibilidad de vida y de existencia. Hoy el escenario COVID lo que nos ha venido a mostrar es que el sistema es un sistema que ha generado una política de muerte incluso en la zona llamada del ser. Es decir, que en esa zona que nosotros pensamos que iba a garantizar la posibilidad de la vida, aunque sea solo a un sector, que es a este sector de personas, de seres humanos que tienen el privilegio de blanquitud o que pueden obtener el privilegio de blanquitud, hoy se nos desmorona, porque resulta que incluso esos seres que sí tienen privilegios de blanquitud y que sí tienen las posibilidades otras, no están de todas maneras en procesos de existencia, sino que están en procesos de sobrevivencia. O sea, que el sistema que se ha generado desde hace 500 años es un sistema que es incapaz de generar posibilidad de existencia y de vida. Entonces, quienes hemos estado en la zona del no ser, estamos todo el tiempo, digamos, teniendo que, no diría negociar, porque ni siquiera negociamos, estamos todo el tiempo teniendo que enfrentarnos a políticas de muerte generadas por este sistema. Pero quienes están en la zona del ser, que pensamos durante mucho tiempo que era la zona a la que había que acceder para poder arribar a la posibilidad de existencia, en realidad están en procesos de sobrevivencia que no son procesos de vida. Porque el sistema por sí mismo pone en crisis todo aquello que genera y posibilita la vida. Y sobrevivir no es vivir, porque al final la gente que está en las zonas del ser, hoy, por ejemplo, se demostró con el COVID que los estados nacionales de los países de primer mundo no le están garantizando la seguridad social a sus poblaciones. O sea, la promesa de que ibas a tener seguridad social, de que ibas a tener posibilidad de acceder a una vida digna, no está pasando. O sea, hoy no está pasando. Y entonces esta línea entre la zona del ser y la zona del no ser, en realidad es una línea que prevalece, que sigue existiendo, pero que de todas maneras es una línea que no garantiza que quienes estén en la zona del ser puedan acceder a la posibilidad de la vida. Porque la crisis que genera este sistema es en todos los ámbitos que podrían producir la vida. Y en ese sentido, y con esto cierro para la siguiente pregunta y también para las conversaciones, porque aunque me voy a romper un poco el esquema, no sé si están de acuerdo los compañeros, si tienen también alguna intervención o conversación, la pueden ir haciendo por el chat y quizá en mi segunda intervención puedo ir recuperándolo. Pero lo que quiero decir fundamentalmente es que en este proceso, el desafío que tenemos todos y todas nosotras, y ustedes que están en el ámbito educativo lo pueden pensar desde lo educativo, pero yo lo voy a formular en términos de los movimientos sociales, es que muchos movimientos sociales, por ejemplo, en los llamados países de tercer mundo, durante mucho tiempo hemos seguido las agendas que se establecen desde los países, desde las zonas del ser o de los países de primer mundo. Pensemos en el movimiento feminista, ¿no? Los movimientos feministas casi siempre estamos apropiándonos de las agendas de los movimientos feministas de los nortes globales. Es decir, casi siempre pensamos en términos de la posibilidad de arribar al lugar de desarrollo o arribar a estos modelos de desarrollo que fueron los que, digamos, llevaron a los países de primer mundo al lugar en el que están, ¿no es así? Entonces, casi siempre nuestras agendas políticas en los movimientos sociales están permeadas por la lógica de llegar a la zona del ser. Y abrazamos la agenda, por ejemplo, del movimiento feminista europeo, del movimiento feminista norteamericano blanco, y antes del COVID
el tema de los feminismos descoloniales justamente lo que planteaba es que estas agendas no daban respuesta a la realidad de las mujeres que estábamos atravesadas por procesos donde nos cruzaba la raza, la condición de clase, la condición de género, etc. Y en ese sentido, hoy el tema es, y el desafío es que en un momento en el que podemos ver con nitidez que la zona del ser es una ilusión, porque al final no es una zona que garantiza la posibilidad de la vida y de la existencia plena de los seres humanos, ni siquiera de quienes tienen privilegios de blanquitud, por ejemplo. El desafío es si vamos a querer seguir abrazando esas agendas. Lo voy a plantear ahora en términos epistémicos. Es decir, nosotros seguimos pensando que el desafío que tenemos las universidades, las escuelas, los espacios de construcción de conocimiento formal es traer y apropiarnos de los modelos epistémicos que en la zona del ser han tenido, digamos, cierto éxito, cierta validez. Y el tema es que hoy tendríamos que preguntarnos si esos modelos epistémicos que han llevado o que nos ha llevado a la humanidad a este lugar que hoy estamos viviendo, son los modelos epistémicos que son más funcionales y que son más aptos para desarrollar un mundo donde se posibilite la generación de la vida y no la reproducción de la muerte. Entonces, en una conversación me preguntaban justamente esto, ¿cuál es el desafío del movimiento LGBT? ¿Cuál es el desafío del movimiento feminista en América Latina? Y yo les decía, es que si seguimos abrazando las agendas políticas, pensando que en la zona del ser es donde está la posibilidad de la existencia y la posibilidad de la vida, pues nos vamos a, o sea, el problema es que vamos a perder nuestro tiempo, porque al final, si es que llegamos, ¿no? Si estamos en vías de desarrollo y es que llegamos estos países en vías de desarrollo al desarrollo, a ese modelo de desarrollo, nos vamos a dar de topes porque al final nos vamos a dar cuenta que son lógicas de sobrevivencia que no posibilitan realmente la vida y la plena existencia de los seres humanos. Y entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Qué agendas vamos a abrazar? ¿Qué proyectos, qué horizontes vamos a abrazar desde los espacios donde nosotros desarrollamos nuestro proceso, pues, de intento de vida, pues, ¿no? O sea, vamos a seguir, por ejemplo, pugnando por el tema de los derechos humanos en abstracto. ¿Cómo se constituyeron los derechos humanos? Si los derechos humanos están permeados por una línea divisoria entre quienes se consideran humanos y no humanos, y quienes se consideran humanos hoy se dan cuenta que ni siquiera son tratados y ni siquiera pueden configurarse con plena humanidad. Hay una intervención y después de esto voy a dar paso a la segunda pregunta, porque a lo mejor estoy siendo muy abstracta y con el proceso del intercambio suelo ser más aterrizada y entonces en la conversación me gusta más como en estos intercambios poder hacerlos para que amarre, ¿no? María nos dice, los feminismos eurocéntricos suelen tomar como estereotipo la experiencia de la mujer blanca, zona del ser, ignorando la raza, la clase y las diferentes intersecciones que se originan, se me movió, que originan posiciones desiguales frente a la titularidad de derechos como los de las mujeres indígenas. Ahí está la clave, justamente. Y esto ya lo mostraba el debate decolonial, pero hoy con el escenario COVID ya no tiene que ver solo con quienes abrazan el debate decolonial. O sea, es muy nítido, es muy nítido. O sea, es muy nítido hoy lo que está sucediendo y pensar que tenemos que seguir buscando la vía del desarrollo a través de los modelos de desarrollo que se desarrollan en la zona del ser, nos va a meter en complicaciones que hoy están clarísimas, ¿no? O están muy nítidas, porque la zona del ser tampoco está garantizando la plena existencia, incluso de aquellos sujetos con privilegio de blanquitud que son considerados como sujetos plenos. Nos dice Camila, a todos, a todas, a todes, gracias por esta instancia. Y a ti, Karina, tengo una pregunta. ¿Por qué se feminiza, comprendiendo que es una categoría inestable según cada cultura, a las subalternidades nombradas si a los hombres y las mujeres los explotan físicamente con la premisa de la fuerza y como objetos de trabajo? Ahorita lo planteo, si quieren damos paso a la segunda pregunta de Alberto y lo relaciono justamente con este debate sobre la feminización de lo indio.
Perfecto, ¿Sí va? muchas gracias, Karina. Es una maravilla porque el moderador no tiene que hacer nada. Tú ves el chat, tú haces todo, así que Me he vuelto genial. multifuncional. No, genial. Oye, Hasta medio me quedo cajón. con, en todo tu planteamiento, se nos revela en el fondo, yo lo siento como cierta tranquilidad, en el sentido de que ya no tenemos que tener esos otros como los modelos a seguir. Es una tranquilidad, pero a la vez una invitación a transformarnos desde la construcción que nosotros mismos podamos hacer de esos otros modelos que sí definitivamente nos permitan vivir y no solo sobrevivir, ¿no? Entonces, en toda esa complejidad, que lógicamente es muy amplia, la pregunta tiene que ver con la segunda parte que le habíamos puesto el título a tu presentación, es el papel que juegan los feminismos descoloniales en la construcción de este otro proyecto que permita no solo sobrevivir, sino también vivir. Sí, aquí voy a también recuperar las preguntas. Cuando, por ejemplo, hablamos de zonas geoepistémicas, porque cuando hablamos de la zona del ser y del no ser, solemos asociar esta idea de la zona del ser y del no ser con la idea de los centros y las periferias, ¿no? Con este debate que viene de la CEPAL, y que viene también de una tradición de pensamiento latinoamericano, ¿no? Que es el debate centro-periferia. Cuando hablamos de zonas geoepistémicas, estamos queriendo hacer justamente la distinción para no caer en esta idea de que hay centro y periferia, como si el centro y la periferia también fueran zonas homogéneas. Y no es así. Dentro de los centros globales, dentro de los países de primer mundo, dentro de estas zonas del norte, ¿no? Como también las llamamos, hay sures, ¿no? Y una muestra clara es lo que hoy está pasando en Estados Unidos con la violencia policíaca contra las poblaciones afroamericanas. Y ojo, no es que sea nuevo, es que así ha sido siempre desde que llegaron las poblaciones africanas, negras, a este territorio y al territorio americano. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que dentro de los nortes globales también hay sures y dentro de los sures también hay nortes. O sea, en América Latina, ojo, yo en México soy una mujer mestiza, o sea, soy mexicana, porque la construcción de la mexicanidad se construye a raíz del mestizaje. A diferencia de la mestiza chicana o de la mestiza de Gloria Saldúa, que es la border, que es esa mujer que está en la frontera, ¿no? Y que vive todas esos desgarres. El mestizaje desde México y una buena parte de América Latina se construye desde el privilegio de blanquitud a partir del siglo XX. Con lo cual yo, que en Estados Unidos sería una mujer de color, en México tengo un privilegio de blanquitud porque soy mestiza y porque soy universitaria. Aunque yo venga de un barrio obrero, yo vengo de un barrio, y cuando digo barrio no estoy hablando de una metáfora, estoy hablando de un barrio, de una favela, o sea, yo donde nací, donde crecí una parte de mi infancia fue una favela. Pero yo tuve la posibilidad de estudiar y eso a mí me generó un privilegio de blanquitud, aunque no me vuelva más blanca, ¿eh? Pero en México y en muchos países de América Latina, el proceso educativo a partir del siglo XX se convirtió en una ruta de blanquitud, es decir, en una ruta de movilidad social que me acercaba a los privilegios de blanquitud, aunque yo no soy completamente blanca, ni tampoco completamente india, ni tampoco completamente negra. Aunque en mi familia haya poblaciones, haya habido gentes por genealogía que fueran o de origen afrodescendiente o de origen indígena o de origen blanco. ¿Sí me explico? Entonces, el tema es que cuando nosotros hablamos de la zona del ser y de no ser, no estamos hablando de zonas geográficas, ni queremos hablar como en la idea del centro-periferia de polos. Estamos hablando de zonas donde en los nortes globales vamos a encontrar sures y en los sures globales vamos a encontrar nortes, que tienen configuraciones que tenemos que empezar a descifrar de manera más puntual a través de un recorrido de una historicidad radical, porque el mestizaje no es lo mismo para las chicanas en Estados Unidos que para las mexicanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer exploraciones que pasan necesariamente por la historia, pero también que pasan por la dimensión de la configuración de las epistemes y de las ontologías, ¿no?
eso a mí me llevó, por ejemplo, a hacer una búsqueda de cómo se configura lo indio, ¿no? De empezar a decir, a ver, ¿cómo se configura lo indio? Y les voy a contar brevemente porque la idea es terminar a tiempo y no sé si lo logre porque hablo mucho, pero a mí lo que pasó es que yo trabajando con mujeres en comunidades rurales y particularmente con mujeres indígenas y campesinas, empecé justamente en ese proceso de diálogo con las mujeres empezamos a hacer un trabajo y después ese trabajo yo lo llevé a mi tesis de maestría, porque cuando yo estaba estudiando la maestría me daban una beca que me permitía sobrevivir literalmente, y entonces yo decidí que quería trabajar en comunidades rurales, pero que necesitaba dinero para sobrevivir y una beca me garantizaba eso y al mismo tiempo me permitía sistematizar la experiencia de trabajo que yo estaba realizando con 2 organizaciones en el municipio de Calakmul, Campeche. Y entonces en ese proceso me vi obligada a sistematizar la experiencia bajo los cánones de estar en un posgrado, que te exige que pongas marco conceptual, hipótesis y todo lo que nos piden en los posgrados. Ustedes lo sabrán que están en un magíster, ¿no? Y que cuando rompen el protocolo del magíster, no, tienes que poner hipótesis. No, te falta el objetivo, ¿no? Etcétera, etcétera. No me quiero ir contra el magíster, compañeros, pero hay que decirlo. Y entonces lo que empezó a pasar es que yo quise explorar el proceso de participación política de las mujeres indígenas en Calakmul. Y pues, ¿a qué recurrí? A las teorías clásicas del feminismo blanco, ¿no? Entonces, la idea de el espacio público y el espacio privado, ¿no? Entonces, las mujeres hemos sido relegadas al espacio privado, por lo tanto, no participamos en el espacio público, porque los hombres son los únicos que ocupan el espacio público. Y la verdad es que cuando estaba trabajando en las comunidades, ese esquemita no funcionaba, porque en las comunidades la división entre lo público y lo privado es muy, muy vaga, tiene muchos filtros, es muy porosa, ¿no? Las mujeres realizaban en el ámbito privado tareas, trabajos que se iban al ámbito público, por ejemplo, la producción artesanal. Y las mujeres resolvían en el ámbito público problemas que parecían del ámbito privado, por ejemplo, la alimentación de los niños a través de los comedores escolares, ¿no? Entonces, el tema era que ahí no cuadraba ese tipo de modelos, porque como decía una de las compañeras, esos modelos están pensados a partir de la experiencia de mujeres blancas de clase media. Y la experiencia de las mujeres blancas de clase media no es el modelo de las mujeres, de la experiencia de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, de las mujeres mestizas racializadas, de las mujeres mestizas empobrecidas o de las mujeres blancas empobrecidas incluso, ¿no? Entonces, ahí, eso fue lo que a mí me hizo el choque y la ruptura que después me hizo derivar en el debate decolonial. Y lo planteo porque en el fondo del debate está justamente el tema de en los lugares donde nosotros accionamos, es decir, en los lugares donde nosotros pretendemos hacer nuestra existencia, o sea, justamente este tipo de modelos que se han ido construyendo, incluso modelos epistémicos, muchas veces nos impiden reconocer lo que sí está pasando en esa realidad. Entonces le queremos hacer manita de puerco, como decimos en México, o sea, doblarle la manita a la realidad para que quepa en el modelo académico o en el modelo teórico que nosotros requerimos para que nos den un título de máster, ¿no? Y entonces hazle manita de puerco a la realidad es más fácil que decir, a ver, voy a entender la realidad, porque entender la realidad implica que te bronquees, que te pelees con muchos de estos modelos epistémicos que no responden a la realidad de esos sujetos racializados. Ahora bien, el tema me llevó, después me peleé con perdón que aquí ya les venga a decir mis intimidades, pero me terminé peleando con mi asesora, ¿verdad? Porque entonces cuando yo me di cuenta que no funcionaba, tuve que romper y decir, a ver, no me está sirviendo nada de esto. Ya hice 50 páginas redactando la historia del movimiento feminista, pasando de Olimpia de Gouges a la segunda ola del feminismo en México, y no me sirve de nada porque no me ayuda a entender la realidad de las mujeres. Entonces, tuve que tirar esas 50 páginas y tuve que decir, vale, voy a buscar ya no la idea de participación, voy a buscar en cómo se configura la idea del sujeto mujer. Y entonces me metí a la filosofía política y me empecé a meter con Hobbes, con Locke, con Rousseau, para ver cómo entendían el sujeto mujer. Y bueno, ya mi asesora enloqueció, porque ella era socióloga y no entendía nada de filosofía y entonces me mandó al carajo. Y ahí me di cuenta
que sí había una lógica de cómo se configuró en la ilustración a las mujeres blancas, europeas, etcétera, pero que no hablaba nada de los indios, ni de las indias. Y entonces también tuve que tirar esas 80 páginas que hice. Y las tiré. Y entonces terminé los discursos teológicos del siglo XVI. Porque entonces ahí me di cuenta que ahí sí había un debate sobre cómo se configuraba al indio y a lo indio. Y entonces, en el debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, entendí cómo se estaba pensando a lo indio y cómo se tenía que construir una narrativa en el que el indio y la India ocuparan un lugar que, como decía Dussel, a Europa le posibilitara ser una alteridad que le regresara a Europa una imagen de sí misma como salvador, la idea del mito sacrificial, del mito de violencia sacrificial y redentora, porque nos iban a salvar. Y utilizaron la violencia para salvarnos. Y además generaron en nosotros un proceso de autoculpabilidad por ser lo que éramos, porque lo que éramos era barbarie. Y desde entonces nos dio culpa ser bárbaros. Y tenemos una culpa internalizada que nos hace pensar que tenemos que civilizarnos y que tenemos que ser modernos. Pero bueno, yo empecé a entender también que antes de ese otro lejano, en Europa hubo uno otro cercano, y entonces me acerqué al musulmán. Y a decir, a ver, ese otro cercano era el musulmán. Pero me di cuenta que había otro más cercano, y antes del musulmán eran las mujeres. Y entonces en los discursos, y hay, si quieren les mando algunos documentos escritos, porque al final eso se tradujo en parte de mi tesis de maestría, que tienen que ver con cómo justamente yo hablo de la feminización del indio y de la bestialización del negro. Porque en el debate inicial a las poblaciones africanas es que se requería de los esclavos, porque siempre el discurso clásico siempre fue el desarrollo del capitalismo implicó terminar con la esclavitud. No es cierto. El desarrollo del capitalismo se sustentó en la esclavitud. O sea, la esclavitud fue básica. No podían poner a las poblaciones negras en calidad de subhumanos porque necesitaban de las poblaciones negras en calidad de esclavos, en cualidad y en condición de esclavitud para que se desarrollara el capitalismo. El capitalismo sigue siendo en una de sus piernas esclavista. Y si no lo y además esclavista racista. Bueno, racista lo es en general porque el sistema mundo moderno se configura a partir de esa línea de diferenciación racial, que es una línea ontológica. Y al indio no se le bestializa. ¿Por qué no se le bestializa? La clave no está en el discurso teológico de Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Ese es el inicio de una discusión ontológica. La clave está en Fray Francisco Vitoria, el que se llama el padre del derecho moderno. Porque el debate de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda es un debate todavía de derecho natural, es la jus naturale, y es el elemento divino que sienta las bases ontológicas para bestializar al negro y infantilizar al indio. Pero quien hace de ese planteamiento una base política es Fray Francisco de Vitoria, porque Fray Francisco de Vitoria dice algo más fuerte y más tremendo. Él dice, los reyes indios, como los niños, tienen derecho a sus propiedades. Y entonces dices, bueno, pues ya hay un reconocimiento, ¿no? Pero como los niños necesitan de una albacea que administre su propiedad. Y esos son los mejores en virtud, dice Fray Francisco de las Casas. ¿Y quiénes son los mejores en virtud? Los españoles, la administración colonial española. ¿Cuál es la clave? A los indios los asocian con un territorio explotable. Por eso a las poblaciones africanas, de origen africana, las esclavizan, porque lo que hacen es la explotación absoluta de sus cuerpos. En el caso de los indios hay explotación de cuerpo, pero hay sobre todo y fundamentalmente intento de explotación territorial y de sus recursos naturales. Entonces, como tengo que hacer esa doble vía, con Fray Francisco Vitoria lo que se hace es feminizar al indio, o sea, más bien no feminizarlo,
Ahorita voy a explicar por qué yo hablo no de infantilización y feminización, pero lo que hace es llevar ese debate de derecho natural a un debate del cuerpo del derecho político. Porque lo que Fray Francisco Vitoria dice es, los reyes indios tienen derecho a sus territorios, pero como los niños no son capaces de administrarlo, necesitan de alguien que los administre por ellos. Por eso en muchos lugares de América Latina y en México, lo que se establece a partir lo que se establece a partir del proceso colonial son sistemas primero de encomienda y después se establecen lo que se llaman las repúblicas de indios, donde la interlocución de la administración colonial era con el cacique indio. O sea, con los hijos de los reyes, famosos reyes que ni siquiera eran reyes, tenían otros nombres, el Tlatoani en el mundo azteca, por ejemplo, ¿no? O sea, los descendientes de los Tlatoanis o de las aristocracias, que también no se llamaban aristocracias, eran, o sea, de estas élites indianas, que son las que empiezan a tener los procesos, ¿no?, de negociación con la administración colonial. Y Fray Francisco Vitoria empieza a plantear los fundamentos de lo que sería el nuevo orden político. Entonces él habla, por ejemplo, de del libre, ¿cómo se llama? Cuando te desplazas, de la libre, que es un derecho casi humano. Circulación. De la libre circulación, exacto. ¿No? Es muy interesante porque empieza a decir, a ver, nosotros vamos a venir y aquí hay reglas, entonces tenemos que reconocer a los reyes que sí son tlatoanis, pero que no pueden, que su problema es de autogobierno, no de que sean o no reyes, no son capaces de autogobernarse. Eso es lo que concluye Fray Francisco Vitoria, es un problema político. Dice, ¿cuáles son los derechos? Bueno, pues, porque él determina lo que son las guerras justas, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿cómo se hace una guerra? Pues si nos impiden tener libre circulación, ¿no? Entonces, si las poblaciones o los reyes indios nos impiden a los españoles circular libremente por los territorios y también la libre cátedra, que sería la libre, ¿cómo le llaman? Es que yo soy malísima para el tema de los derechos humanos, me hace tanto cortocircuito que se me olvida, pero es el libre pensamiento y la libertad de expresión. Ay, eso es. La libertad de expresión es eso. O sea, él dice, libre circulación, libertad de expresión, que en ese momento significaba libertad de evangelización, ¿no? Y él va marcando lo que hoy serían los derechos humanos, pero esos derechos humanos los está pensando para los españoles, no para los negros ni para los indios, porque a él nunca se le ocurrió, en la libre expresión, que alguien fuera, un maya, a Europa a enseñar el Popol Vuh, ¿no? O sea, sí se le ocurrió que iban a venir con la Biblia a cristianizarnos, pero nunca se les ocurrió que nosotros podíamos ir a España con los libros sagrados o con las narrativas fundacionales sagradas de nuestros pueblos a pretender evangelizar a los españoles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, si quieren les puedo también mandar un texto que yo tengo sobre Fray Francisco Vitoria y el derecho, porque yo hablo de la imposibilidad de la ciudadanía, soy muy pesimista, pero recuperando a Fray Francisco Vitoria, justamente lo que termino después del recorrido, lo que termino planteando es que para Fray Francisco de Vitoria el problema sustantivo es que los indígenas, las poblaciones indígenas, no tienen capacidad de autogobierno. O sea, es una imposibilidad de autogobernarnos. En 1492-94, cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 502 años después de la llegada de este hombre Cristóbal Colón, los zapatistas lo que dicen es queremos tener derecho a decidir sobre nuestros propios pueblos. Y a mí eso me impactó toda la vida. Porque después, cuando pude leer a Fray Francisco de Vitoria, me di cuenta que el problema que formuló Fray Francisco de Vitoria, 500 años después, estaba absolutamente relacionado con la demanda de los zapatistas. Derecho a decidir por nuestras vidas. O sea, derecho a autogobernarnos. La autonomía zapatista, 500 años después, ¿eh?
Y eso me llevó a concluir que hay un continuum, que después leyendo todo esto, yo lo entendí en mi proceso con mujeres indígenas. Cuando yo leí a Dussel, que fue tiempo después, y luego a Quijano, pues enganché perfectamente, porque todas esas intuiciones, pero además no solo intuiciones, todo eso que a mí se me develaba en mi trabajo con las mujeres indígenas y en su trabajo de ellas conmigo, pues de repente me di cuenta que había escritores que ya lo estaban formulando y que formaban parte de una tendencia de pensamiento. Cuando yo los empecé a leer, jamás en la vida hubiera podido pensar que después iba a tener la posibilidad de dialogar con algunos de esos autores y autoras y que esto se convertiría en una posibilidad de dialogar con muchas otras voces como las suyas. Pero lo que estoy queriendo decir es que el debate decolonial, desde mi experiencia que arribó a los feminismos descoloniales, si no se lleva a los espacios donde nosotros estamos accionando y donde nosotras y nosotros estamos interactuando, es muy poco posible que pueda tener realmente posibilidades. O sea, se podría convertir efectivamente en una moda, ¿no? O sea, la posibilidad que nos abre el debate decolonial es que podamos entender que nosotros venimos de ese origen y que eso ha tenido un continuum y que ese continuum ha hecho que los lugares donde hoy estamos, donde accionamos, donde intercambiamos, y cuando me refiero a lugares, porque a mí siempre me presentan como activista y efectivamente desde los 16 años hasta hace como 7 años fui una activista tremenda, pero hace casi 7 años empecé un proceso diferente y decidí, como lo diría el poeta Rumi, que dice que que antes era inteligente porque quería cambiar el mundo, pero decía el poeta persa Rumi, pero ahora soy sabio porque me quiero cambiar a mí mismo. Entonces empecé un proceso de sabiduría también. Entonces hoy, más que activismo, estoy trabajando mucho desde el tema de la descolonización cuerpo espiritual. Y yo soy parte de una comunidad en la que trabajamos desde estos procesos porque yo me di cuenta que la dimensión espiritual es un espacio en donde sí encontramos los reservorios de formas y sentidos del mundo que no están penetrados del todo todavía por este sistema colonial o por estas agendas coloniales. Entonces yo he hecho un trabajo desde hace 7 años en una comunidad y ahora soy más activista de mi comunidad que activista de los movimientos sociales. Por eso cuando me presenta como activista todavía hoy, yo digo, ¿cómo pesa todavía el pasado? Pero lo que quiero decir es que no necesitamos estar solo en el activismo. O sea, a veces nuestro espacio de vida es la academia. Vivimos más tiempo en el aula y en la oficina y en el cubículo que en otros espacios. Bueno, ese es nuestro espacio. Vivimos en el espacio constante de mi entorno barrial. Ese es mi espacio. Y desde ahí el debate descolonial y los feminismos descoloniales dan muchos aportes para pensarnos desde ese continuum colonial. Porque podemos entender muchas cosas, en verdad, muchas cosas de lo que pasa hoy en nuestra actualidad a través de lo que fue el origen. Y el origen tiene que ver con esta herida colonial, con esta ruptura que nos marcó internamente y que marcó nuestros cuerpos, pero que también nos marcó socialmente, culturalmente y nos marca en todos los sentidos. Entonces, yo, por ejemplo, empecé a entender los procesos de los feminicidios a partir de ir a ese origen y de entender cómo se configura la idea de lo indio y cómo se feminiza al indio en ese proceso, de tal suerte que hoy, por ejemplo, una cosa que estoy planteando dentro del feminismo y me acribilla, ¿no? ¿Saben? Me sacan la lengua mis compañeras. Yo una de las cosas que estoy planteando es que se ha estigmatizado la masculinidad de los sujetos del sur. Porque además se ha asociado masculinidad con violencia y hoy muchas veces, por ejemplo, yo lo veo clarísimo con el tema de lo que pasa en Estados Unidos con las poblaciones afroamericanas y con los hombres afroamericanos, ¿no? Hay un debate muy interesante que las mujeres musulmanas están dando y para él, si quieren, para conocer ese debate pueden buscar a Julia Bugdelja, que es una mujer franco-argelina, ella nació en Argelia, y muy temprano se fue en la migración de su familia a Francia y vivió siempre en un barrio musulmán en Francia y ella es una activista descolonial súper interesante que justamente una de las cosas que empieza a discutir es el tema de cómo las masculinidades musulmanes son el blanco de ataque de los feminismos blancos y todo lo que implica.
Y además ellas reconociendo la doble batalla que están dando las mujeres musulmanas, porque están dando, como las zapatistas, la batalla dentro de sus pueblos, pero también afuera con los hombres de sus pueblos o de sus comunidades. Y ahí es donde a mí, pues de repente, cuando tengo que dialogar con mujeres que vienen con toda esta carga intelectual, de experiencia desde los feminismos blancos o desde los feminismos hegemónicos, pues hacemos cortocircuito, porque yo una cosa de las que estoy haciendo hoy por hoy, que espero que en 10 años que ya pueda procesarla y existirla, la pueda escribir, pero tiene que ver con que estoy haciendo una revisión de las narrativas espirituales para entender cómo se miraban, no desde el horizonte moderno, sino desde otras espiritualidades, el tema de lo masculino y lo femenino. Y una de las cosas que he descubierto es que en muchas narrativas espirituales no cristianas, lo que vemos es que no hay una separación entre la energía masculina y la energía femenina. Es decir, todos los seres humanos, más allá de nuestra genitalidad, contenemos la energía masculina y contenemos la energía femenina porque es lo que nos permite la existencia y la vida. Esta separación fue producto para muchos pueblos del hecho colonial, que además nos marcó a tal grado que hoy tenemos crisis profundas porque no logramos conectarnos desde ese equilibrio de nuestras propias energías. Parece sufi o parece New Age, yo lo sé, pero en 10 años que logre construirlo desde un debate mucho más sólido y lo pueda traducir al mundo académico después de que lo haya existido, a lo mejor se pueda asimilar desde otro lugar. Pero lo que quiero decir es que en el mundo indígena lo encontramos en el Popol Vuh. Hoy hay mujeres indígenas mayas como Aura Cumes que están haciendo una relectura de la narrativa primigenia maya y hoy están entendiendo, pero por ejemplo, que aún con la traducción castellana, ¿no? Que pasa por toda la imprimir, porque el tema de la traducción es también imprimir la mirada del otro sobre esa idea. Aún con eso, lo que están identificando es que en el nombramiento, por ejemplo, de cuando hablan del abuelo o abuela, no están hablando de dos personas, están hablando de un ente que contiene los dos elementos. O sea, no están hablando de complementariedad, están hablando de unicidad. Y hoy están haciendo un trabajo, las mujeres mayas guatemaltecas están haciendo un trabajo impresionante a través justamente de la búsqueda de la narrativa primigenia para hacer entendimientos de cómo se construye el género. Oyeron que Yoromi también lo ha hecho a través de su libro que se llama La invención de las mujeres, este libro que es maravilloso. Y ella también hace, y hoy, aparte de este libro, hoy en su producción más actual, que la pueden encontrar en inglés, está haciendo también una búsqueda y está haciendo una recuperación de las narrativas que tienen que ver mucho con las narrativas fundantes, pero muchas veces también espirituales de poblaciones de origen africano, que también plantean la no separación y el sentido de unidad o de unicidad. Y bueno, un poco el desafío es cómo, por ejemplo, desde los procesos en los que cada uno de nosotros y nosotras estamos involucrados, podemos entender estos elementos justamente de horizontes de sentido otro que están impresos no solo en el mundo indígena y en el mundo afro, están también en el mundo de lo popular, por ejemplo, en el mundo de lo mestizo popular, en nuestras casas. O sea, yo, por ejemplo, hoy más que nunca me empiezo a recordar cosas con mi abuela, que de repente empiezo a notar que mi abuela tenía esos recursos y esas herramientas de otros horizontes de sentido que le fueron muy funcionales a la abuela, pero que por supuesto nosotros las modernitas que nos volvimos universitarias y que nos volvimos, pues ya no lo hacemos, ¿no? Pero que es muy interesante, o sea, en términos de cómo construir horizontes otros, cómo recuperar horizontes otros a partir de nuestra experiencia. O sea, a partir del lugar donde existimos, que no existimos, pero existimos, y que desde ahí podamos, por ejemplo, ir realmente formulando posibilidades para la construcción de un mundo otro. Y obviamente el debate descolonial a mí, y por eso les invito, porque yo lo existí y lo viví,
no porque un día amanecí iluminada y lo escribí en un libro, sino porque de verdad a mí todo me llevó al debate descolonial. Y en algún momento me encontré con autores y autoras otras que estaban en esa misma discusión, con las que yo poco a poco empecé a tender puentes para poder discutir y al final pues pude hacerlo, ¿no? La autora de este libro se llama Oyeronke Oyegumi. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está el nombre, Oyeronke Oyegumi. Nigeriana, y es muy, muy interesante y muy relevante. Luego decían, aquí no Brasil tenemos, ley, híjole, no sé portugués, pero bueno, ojalá que alguien nos pueda traducir. Creo que está planteando si en México existe alguna ley en relación al tema de la enseñanza de lo racial y lo indígena en las escuelas. En México se han ido construyendo leyes, pero la verdad es que son muy ineficaces. Además, la historia del indigenismo en México pasa también por el tema de la antropología. Es muy interesante porque no está separado con el tema de cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, en México tenemos en la década de los 50 una producción antropológica que bueno, pues, algunos de ustedes conocerán porque fue justamente entre los 50 y los 70 hubo muchos autores y autoras mexicanas que asociadas a este tema produjeron mucho. Uno de ellos fue Bonfil Batalla, que es un referente en la antropología, no sé si a nivel latinoamericano, pero por lo menos mexicano, y tiene un libro que se llama El México Profundo, donde justamente cuestiona estas políticas indigenistas que estaban mucho más enfocadas a castellanizar al indio y a desindianizar al indio, ¿no? Que hasta la década de los 70 fueron las políticas que guió el Estado mexicano. Después del levantamiento zapatista, evidentemente el Estado no tuvo más opción más que empezar a hacer una serie de reformas ante a un hecho evidente que era que la población indígena en México estaba presente y que, por supuesto, había un adeudo del Estado mexicano contra la población indígena. Sin embargo, se siguen figurando estas leyes desde una lógica del derecho moderno que al final no nos permiten salir del círculo. O sea, ese es el problema que veo, que necesitamos empezar a romperlo, porque al final, por más que haya leyes que son avances sustantivos y que yo no estoy diciendo que no lo hagamos, al final las leyes forman parte de un encuadraje legal que tiene como principio el principio moderno que formuló Fray Francisco de Vitoria. Y entonces es esta idea de, aunque lleguemos a la zona del ser, que es las lógicas de desarrollo y las leyes y los derechos humanos, lo que es cierto es que, primero, no llegamos porque los patrones de dominación colonial se han generado tan fuerte en términos de la interiorización y en términos de lo social que se siguen reproduciendo las desigualdades raciales, económicas, etcétera, y todos los patrones de dominación colonial. Y segundo, de todas maneras, aunque lográramos arribar a esos modelos, el problema es que esos modelos no garantizan lógicas de vida, de posibilidad de existencia plena, sino lógicas de sobrevivencia que se enmarcan en la lógica del sistema mundo moderno colonial. Y entonces siempre nos vamos a encontrar con el límite. No digo que no lo hagamos, claro, tenemos que luchar por esas leyes, pero esas leyes no nos van a garantizar otras posibles existencias o existencias más plenas. Perdón, yo me perdí con las preguntas, pero... Hay un comentario, Karina, de una persona que no sé, dice Galaxy Tab, me imagino que es el nombre del dispositivo, que plantea que ella cuestiona a los que hablan o cuestiona el tema del femicidio, porque dice que es asesinato por ver a las mujeres inferiores. Y se hace una pregunta, ¿por qué no hay indigenicidio entonces? Si claramente se les ve como inferiores y están realmente en desventaja. Es que sabes que hay un libro, hay un texto, perdón que les dé tantas referencias. Mariana Berlanga tiene un texto que se llama El color del feminicidio. Y ella, por ejemplo, hace un análisis de los procesos de feminicidio en México y ella lo que plantea es que los primeros casos que fue con las mujeres de Ciudad Juárez, ¿no? Las muertas de Juárez se llaman los primeros casos de feminicidios. Y durante mucho tiempo, las mujeres
que eran asesinadas por el hecho de ser mujeres tenían color, eran mujeres, muchas de ellas rurales y la mayoría de ellas mujeres racializadas, o sea, mujeres de color. La dinámica cambió después con el gobierno de Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Y ahí fue muy interesante, porque eso se los voy a contar porque tiene que ver con esta tesis, híjole, ya quedan 5 minutos, perdón, pero tiene que ver con esta tesis de la feminización de lo indio. Todos los primeros años de feminicidio masivo que se dan en México, que son terribles, fundamentalmente los cuerpos de mujeres asesinadas son mujeres rurales, mujeres empobrecidas, mujeres de color, o sea, mujeres racializadas. Y es hasta el proceso con la lucha contra el narco, que ese mismo proceso, como en términos de biopolítica del poder de Foucault, se genera ya no solamente contra un sector de población generizado y racializado, sino que esos patrones se empiezan a utilizar contra la población en general. Y entonces lo que empiezan a aparecer son los asesinatos, los primeros asesinatos de hombres que también eran racializados, porque los primeros cuerpos abandonados fueron los de 16 personas que, fíjense bien interesante esto, ¿en qué año fue? No me acuerdo, pero en la prensa fueron los primeros cuerpos lanzados a la calle, así, de hombres asesinados, que fueron hombres asociados al trabajo de la construcción. Una de las hipótesis tenía que ver con el neoesclavismo por vía del crimen organizado, los narcotráficos. Y se creía que podían haber sido, según organizaciones no gubernamentales, hombres que fueron secuestrados para que trabajaran en un proceso de neoesclavismo para construir los narcotúneles en el norte del país. Y luego lo que empezamos a ver ya fue un proceso, pero otra vez fueron hombres racializados, empobrecidos. Después lo que se empezó a ver fue casos de gente que ya no importaba si eran blancos, de color, ya no importaba si eran hombres o mujeres, sino que se empezó a dar un proceso de desaparición en carreteras y empezaron a desaparecer a profesionistas también. O sea, ya los privilegios de blanquitud ya no eran garantía, porque esas lógicas que empezaron con las mujeres, por eso el lema de si tocan a una, nos tocan a todos, no es metáfora. En una sociedad donde empiecen a utilizar métodos de exterminio o métodos de violencia contra las mujeres, en breve esos métodos se van a generalizar a toda la población, porque es una lógica colonial. ¿Sí me explico? O sea, si tocan a una mujer hay que tener cuidado, porque van a tocar a todos, porque la mujer es el sujeto inferiorizado más inferior. Es la subalterna de los subalternos, como diría las teóricas de la subalternidad del sudeste asiático, ¿sí? Y tiene que ver con una lógica colonial. Por eso al indio se le feminiza, porque se le constituye como un no sujeto, como un infante a perpetuidad. ¿Por qué no es un infante? Porque los infantes tarde o temprano salen de la mayoría de edad, por tanto, tarde o temprano los españoles tenían que irse, no tenían que estar aquí 300 años, nada más a que creciera el niño, ¿no? No, el proceso de tutelaje perpetuo es mucho más cercano con ese otro cercano que son las mujeres. Por eso se configura al otro como una mujer, como un sujeto femenino, porque es una tutela perpetua y se transfiere de padre a esposo. Y entonces el sujeto indio se convirtió en un sujeto feminizado, en un cuerpo penetrable. Entonces, o sea, lo que quiero decir, ese patrón se replica con los feminicidios, primero las mujeres y luego la población entera, porque ese es un proceso de biopolítica del poder de feminización de toda la población. Y aunque el feminicidio es específico con las mujeres, los patrones de desaparición y asesinato de mujeres que asociamos al feminicidio después se generalizaron contra toda la población. Hace unos años, yo ya no seguí las cifras, las organizaciones no gubernamentales hablaban de más de 100,000 desaparecidos y desaparecidas en México. O sea, más que en cualquier dictadura militar.
Las cifras oficiales eran de 40,000, que eran más que los desaparecidos creo que en Argentina, ¿no? Y no estábamos en guerra, ni tampoco estábamos en dictadura, o estamos, ¿no? Son patrones que tienen su origen desde hace 500 años en las lógicas de genocidio. Y esto lo explica muy bien Ramón Grossfogel cuando él dice, la diferencia entre la zona del ser y no ser no es que no haya conflictos en la zona del ser, pero los conflictos tienen otra gestión. Otra forma de ser gestionados. Mientras en la zona del ser un conflicto es gestionado a través de la prisión, o es gestionado a través del arresto, o es gestionado a través de la sanción, en la zona del ser es a través del genocidio. Y pensemos todos los genocidios que han vivido nuestros pueblos, Guatemala. Pensemos en México, en el asesinato masivo contra la población de Acteal durante el periodo de la emergencia del zapatismo, ¿no? O sea, no lo sé, pensemos en tantos ejemplos donde el genocidio es el mecanismo que se utiliza como una forma de mecanismo colonial que tiene un continuo en el tiempo. Entonces yo creo que si entendemos el origen de cómo se configuran esos patrones en todos los niveles, podríamos entender también los procesos que vivimos hoy en los espacios donde cotidianamente intervenimos, participamos, estamos, existimos, respiramos, no lo sé cómo decirlo porque yo no sé si es plena existencia, pero por lo menos ahí estamos, y mirarlos desde un horizonte a otro que es mucho más cercano a nuestra propia historia. Por eso yo les contaba lo de Calakmul, o sea, yo al final tuve que romper con el feminismo, o sea, con las categorías que el feminismo hegemónico brindaba, porque a lo mejor ayudaba a explicar la realidad de las mujeres blancas en los países del norte, pero no ayudaba a entender lo que yo estaba viviendo con mujeres rurales, y lo que yo trabajaba, y lo que yo estaba, y lo que existenciaba y experimentaba y con mujeres en comunidades rurales. Entonces, o sea, había con las propias mujeres necesidad de otra forma de explicación y de entendimiento de los procesos de participación política de las mujeres indígenas y mestizas en zonas rurales. Karina, ¿te parece que respondamos? Hay 3 preguntas más, pero por tiempo, una última pregunta. Sí. Sí, hay 3. Una de Alberto que dice que le hubiese gustado que te refirieras a la articulación o solidaridad del feminismo con otras luchas y derribar el mito de la trinchera. Eso lo plantea Alberto. Después Karina plantea, perdón, Karina es tú, Camila. Karina, pero ¿cómo abordamos ese sujeto feminizado como el biohombre indio que ejerce violencia en contexto de pareja o en el contexto rural? ¿Pierde potencia acaso igualarlo? Indio, por supuesto. ¿Vale? Y finalmente Evelyn plantea que, dice, ahora los colectivos mayas en contra del Tren Maya hablan de paternalización, como el Estado mexicano los considera grupos vulnerables y necesitados. Cuando son grupos vulnerables, la misma estructura los ha hecho así. Esas son las 3 preguntas. Toma la que tú consideres y con eso vamos cerrando la actividad. Sí, voy a tomar la de Camila, porque pues, por deformación. Es muy interesante porque a mí, por ejemplo, en la década de los 90, muy temprano en la década de los 90, me tocó un debate con mujeres indígenas guatemaltecas. Y a mí me impactó. Bueno, es que yo ahora lo veo y digo, todo me impactaba, pero era un debate entre mujeres jóvenes, muy jóvenes. Ahora son de la generación de Aura Cumes, ¿no? Pero en ese entonces eran muy jovencitas como yo. Y mujeres más adultas, que eran mujeres mayistas, eran mujeres que estaban haciendo toda una recuperación del pensamiento maya y de la espiritualidad maya, muchas de ellas trabajando también en procesos de sanación desde lo espiritual, que hoy yo puedo tener una conexión total. Eran mujeres que estaban trabajando con poblaciones que habían sido parte de los genocidios en los procesos de dictadura, etcétera, y obviamente con muchas mujeres que habían vivido en carne propia toda la experiencia de los caibiles, por ejemplo, que les había tocado ver cómo mataban a mansalva y de la manera más terrible a sus padres, a sus madres, o sea, que habían vivido esa violencia y que a través de todo el proceso de recuperación de la espiritualidad maya estaban haciendo procesos de sanación para que pudieran entrar a procesos sociales de otra índole. Yo en ese momento no lo entendí, hoy lo entiendo más que nunca, porque sí creo que esa vía es una vía de sanación necesaria, que es la vía del cuerpo espiritual.
No les voy a contar más. Yo tengo un maestro que de la mano de mi maestro me ha permitido acercarme a esto, se llama Gurudeva Amitabha, y la verdad es que eso me ha hecho hacer muchos entendimientos desde ese lugar. Pero voy a contar esta historia para contestar, Camila. El debate de las más jóvenes, que eran justo las que venían formándose en las ONGs, porque era la época de apertura neoliberal, donde las financiadoras internacionales empezaron a dar mucha plata para que hubiera ONGs que establecieran la agenda de la liberación de las mujeres y que empezaron a llegar muchos proyectos a las comunidades rurales. Yo tenía mucho contacto, en ese momento yo vivía en comunidades rurales y tenía mucho contacto con mujeres que estaban en el entorno rural y conocía de esa historia. Entonces, la disputa fue esta. Las mujeres mayenses aludían a recuperar el sentido de la espiritualidad maya y el sentido de complementariedad dentro de sus comunidades. Entonces ellas decían, tenemos que entender que los hombres no son nuestros enemigos, son nuestro complemento, en fin. Lo hacían desde un lugar, eran mujeres mayistas. Y las jóvenes decían algo súper tremendo, porque decían mucha complementariedad, pero las comunidades a las mujeres las matan a palos. Y entonces decían, a nosotras no nos vengan con discursos metafóricos y no sé qué, que no nos resuelven la realidad de las mujeres. Y entonces las mujeres jóvenes, pues viniendo además de procesos, pues de mucho, les llamaban empoderamiento, porque les daban cursos de empoderamiento, etcétera, etcétera, pues decían, no, derechos y vamos a hacer, y etcétera. Yo en ese momento, la verdad es que me sentía mucho más identificada con las jóvenes, ¿no? O sea, qué espiritualidad, ni complementariedad. Aquí, realidad es esta. Hoy, después de muchos años, como más o menos 10 o 15 años después, volví a estar en un espacio donde volví a encontrarme con 2 generaciones de mujeres mayas. Y después de 10 o 15 años, yo vi un recorrido impresionante en la posición, porque me di cuenta que habían logrado un diálogo súper potente. Mujeres como Aura Cumes, como Lorena Cafnal, y podemos decir un montón de mujeres más mayenses guatemaltecas, que lograron hacer el diálogo con esas mujeres mayores y lograron empezar a hacer los procesos en donde intentaban entender lo que estaba pasando en sus comunidades y empezar a hacer procesos donde hicieran como las mujeres musulmanas, que les decía Conjuria Buddel, ya Sirin Abdil Sabay y otras tantas más, que hay muchos grupos de mujeres musulmanas que están haciendo ese debate, que era por un lado las propias zapatistas, el debate al interior de las comunidades para entender y para erradicar esos procesos de violencia, y hacia afuera una lucha con la comunidad, que significaba reconocer que los hombres son parte de nuestra comunidad y que nosotros somos parte de esa comunidad donde están los hombres. O sea, la doble bisagra, como yo le digo, ¿no? O sea, el proceso doble, donde tenemos que estar haciendo la lucha interna y al mismo tiempo salir con nuestros pueblos a decir, porque al final también hemos entendido que el ataque que hacen a los hombres de nuestra comunidad es un ataque también a nosotras. Y al revés, los hombres han tenido que entender que el ataque que hay a cualquier mujer de mi comunidad, es un ataque a toda la comunidad. O sea, la visión del nosotros. Pero se va a tener que hacer esa doble batalla si queremos eso, si queremos ir construyendo esta visión del nosotros. Yo ahora no soy parte de una comunidad indígena, tampoco soy activista del mundo, el último espacio, bueno, soy parte del colectivo La Guillotina, que estamos haciendo producción intelectual, pero que fuimos activistas acérrimos durante mucho tiempo, y también fui parte, el último colectivo de mujeres en el que estuve fue, y me tocó ser parte de las que lo impulsamos, fue Mujeres Grabando Resistencia, que sigue trabajando, Mugres, pero del cual yo me quité, sigo colaborando, me quité porque estaba haciendo un proceso espiritual personal y necesitaba hacer también un proceso de sanación. Y lo que quiero decir es que yo cada vez veo menos separado eso. O sea, hoy lo tengo clarísimo, hoy digo, no manches, si yo cuando tenía esa edad temprana hubiera entendido que las mujeres mayenses estaban brindándonos herramientas muy importantes y que las mujeres jóvenes tenían la energía y la potencia para empujar y para dar las batallas, o sea, otra cosa hubiera sido. De todas maneras, llegué. Al final hacemos el camino más largo, pero al final siempre llegamos a ese lugar, creo yo, no lo sé,
a lo mejor soy un poco ilusa, pero al final tenemos que llegar a esos espacios, pero esos espacios, miren, les voy a decir algo que dice mi maestro, porque yo en un proceso también de revisión de las narrativas fundacionales, he estado revisando el Islam, he estado revisando la Torá, he estado revisando muchos textos, ¿no? Entonces platicaba con mi maestro y yo le decía, mira, qué impresionante, no sé qué. Y entonces mi maestro me decía, lo más impresionante va a ser cuando tú entiendas que tú eres tu propio libro. O sea, que tú eres un libro. Y cuando tú logres descifrar tu propio libro, vas a entender todos los libros que quieras entender, ¿no? Entonces, o sea, creo que el proceso es así, es adentro y afuera. O sea, es un proceso constante en el que es doble, ¿no? Y obviamente la invitación a los compañeros a pensar también, porque yo insisto, el lugar que tienen los compañeros como varones no es fácil, ¿eh? O sea, la verdad es que esta idea de que lo tienen, el privilegio de masculinidad les da garantía de todo, no es cierto. O sea, en una sociedad donde te han exigido que seas proveedor, que seas protector y que seas fuerte, por ejemplo, en la sociedad mexicana, una persona ya no puede sostener a una familia, entonces proveedores ya no pueden ser. En una sociedad donde la violencia se ha generalizado, ya tampoco puede ser protector. Proveedor ya no puede ser protector. ¿Qué es lo único que te queda para ratificar tu masculinidad tóxica? La fuerza. O sea, tienen mucho que trabajar también los compañeros, porque tienen que reconstruir sus propias masculinidades. Porque las masculinidades que les ofrece el sistema mundo moderno colonial es una masculinidad que lo único que les garantiza es que a través de a través de la fuerza se realicen. Y eso no es realización. Porque golpear a una mujer, ¿cómo puede realizarte? Por eso decía, eso no es vida. Entonces tenemos que empezar a buscar procesos y formas donde podamos realmente configurar una posibilidad de existencia plena y de vida. Y eso implica que empecemos a hacer las búsquedas. Y vamos a encontrarlas, y vamos a encontrar registros otros, formas de conocimiento otros, a lo mejor no articuladas, a lo mejor no plenas, a lo mejor no utópicas, pero podemos ir haciendo esos registros, esas búsquedas que al final podamos ir construyendo, no solo en mí, sino también con los otros que me rodean. No sé, puede sonar muy New Age y muy utópico, pero yo en estos momentos creo que eso nos puede dar alternativas. O sea, empecemos desde nosotros y empecemos desde nuestros entornos más cercanos y desde ahí empecemos a hacer las búsquedas, ¿no? Porque lo que es cierto es que el modelo civilizatorio occidental, el modelo de desarrollo que nos ofrecen, si bien nos va a llevar a la sobrevivencia, y la sobrevivencia no es vida. Esa sería mi intervención. Ya me pasé de la raya. No, también. Oye, Karina, mira, bueno, por honor, por respeto a ti, a tu tiempo, al de todo, vamos a concluir esta tremenda actividad. Y para hacerlo, algunos agradecimientos. En primer lugar, agradecer a todas las personas. En este momento somos 92 personas las que estamos conectadas, que no es poco. Así que agradecer a todos los asistentes este regalo que yo creo que nos hemos hecho de estar aquí escuchándote. Agradecer también, lo olvidé en un principio, a Andrea Monreal, que es la persona que está de alguna manera traduciendo tu participación, tu ponencia, por estar ahí trabajando con nosotros. Y agradecerte a ti, Karina, agradecerte tu claridad, agradecerse la fuerza, agradecer el optimismo trágico, diría alguien por ahí, ¿cierto? Que parece que está presente ahí y que de alguna manera nos moviliza en estos momentos que aun a pesar de la situación de privilegio que algunos podamos tener en este encierro, en este confinamiento, igual no es fácil. Entonces, escucharte es poder mantener cierta esperanza de que, y cierta necesidad de que ese otro mundo, de alguna manera, lo podemos construir. Así que, Karina, de todo corazón, muchísimas gracias. Y le voy a dar la palabra a Sergio Toro, que es el director del programa de Magíster, para que él pueda cerrar la actividad. Y me gustaría también a mí hacer un agradecimiento después, si se puede. Claro. Pues, por favor, Karina.
Sí, yo quiero agradecer a todas y cada una de ustedes, de verdad, porque a veces pensamos que el acto de escucha es un acto pasivo y es un acto súper activo. Entonces, yo quiero agradecer, la verdad, la posibilidad de la escucha. O sea, sin que ustedes me escuchen, mi palabra no tendría sentido. Si no estuviera la escucha, lo otro no funciona. Y entonces quiero agradecer que esas 90 orejas multiplicadas por 2, que son en realidad 90 corazones, pues hayan tenido esta capacidad también para recibir y darme la posibilidad también de compartir. Cuando hablo de nosotros, porque escuché por ahí un comentario. Estoy hablando sobre todo de algo que está trabajando un grupo de intelectuales indígenas en México que se llama filosofía nosótrica. Pueden buscar a Marta Patricia Moreno, que era algo que platicaba al inicio con los compañeros que me invitaron a este espacio. Sí es un trabajo que tiene que ver también con algunos referentes de pensamiento de mujeres y de hombres que en México, desde el mundo indígena, han ido desarrollando. Muchísimas gracias por la invitación, en verdad, y muchas gracias por estar en este espacio y por hacerse presentes a través de la escucha. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ti muchas gracias. Bueno, Alberto también, a todas las compañeras y compañeros que se hicieron presentes hoy día. La invitación es precisamente a continuar en esto. Vamos a intentar para todos los que son estudiantes y no estudiantes, en un futuro próximo armar un seminario con Karina. Vamos a intentar que ese seminario no sea solo privativo de una comunidad enclaustrada o encerrada, sino que sea un seminario precisamente de construcción de comunidad, ¿no? Y la comunidad obviamente no se circunscribe a los espacios de la universidad, sino a la comunidad global. Y en ese contexto vamos a ver si nos acompaña la vinculación con el medio y la misma universidad y facultad a hacer un seminario que sea mucho más dialogante, más allá de la condición de ser estudiante o profesor o profesora, ¿sí? Te agradezco una vez más, le agradezco a Alberto también y a todas y a todos los que participaron, y esperemos que en ese seminario se concretice y nos volvamos a encontrar todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bien, bien, no te vayas.